Me quedaba viendo que el Salmos 14 es el Salmos que lee cuando Dios lo saca del juicio. Y hay otros salmos que leen cuando empiezan a contar la historia, cómo Dios tomó a Israel. Por ahí hacía mención de que Israel usa 4 copas, ¿verdad?, para hacer la Pascua. Y cuando Lucas dice que el Señor habla y dice esta copa, está hablando de la tercera copa, que yo lo he tenido clasificada desde el Éxodo 6, 7, donde he clasificado la primera y me he quedado bien. Tal vez le voy a leer, dele un vistazo al Éxodo 6. Le voy a hacer mención cuando dice tomaré la copa de la salvación. El Génesis 6 dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto. Esa era una promesa de Dios para Israel, y la primera promesa ellos toman de una copa. La primera promesa era yo os sacaré. La segunda era y os libraré de su servidumbre, eran los juicios de Dios. La tercera era y os redimiré con brazo extendido y juicios grandes. La cuarta era y os tomaré por mi pueblo, se llamaba la consagración tal. Pero la escribía en lo particular, empezaba a mostrar que las 4 promesas que Dios le hace a Israel, la primera copa, como muestra acá, se llamaba la copa de consagración, yo os sacaré. Y ahí viene la segunda copa que se llama copa de liberación, os liberaré. La tercera acá, cuando dice acá os redimiré, es una copa que estaba relacionada, como por ejemplo si usted lee Lucas lo describe que esa copa estaba relacionada con la cena que hacían los judíos. Pero viene Dios en la tercera copa que se llama redención. El salmista lo describe, tomaré la copa de salvación, pero era algo que ellos no podían pasar inadvertido, tenían que hacer realmente memoria de su salida, tenían que hacer memoria de su liberación, tenían que hacer memoria de su redención. Pero el que vive, el que reconoce definitivamente igual en el Señor, en el tiempo actual, si se queda viendo usted ese salmo cuando dice, ¿qué pagaré a Jehová? ¿Qué pagaré a Jehová? ¿Será que le puedo pagar yo a Dios el haberme redimido del pecado? ¿Le puedo pagar yo a Dios que me ha librado del infierno, de la ira venidera? ¿Le puedo pagar yo a Dios que realmente un día me va a dar un cuerpo transformado y glorioso y me va a llevar a habitar al tercer cielo? No se puede. Pero el que reconoce dice, debo hacer memoria de la obra de Cristo que un día también me benefició a mí, me ha redimido de todo pecado. Me redimió, hermano, no con plata. Me compró el Salvador, pero me ha redimido. Y el que está redimido puede hablar y dice, redimido. Pero ¿cómo ha sido redimido? Con la sangre de Cristo. Ahora, realmente el que reconoce, estaba viendo acá, que solamente el que reconoce que es Dios no se va a quedar
con nada en la vida. Hay unos personajes que miraba yo en la palabra del Señor. Entonces, por ejemplo, como nación, ellos no pasaban inadvertido lo que Dios hacía. Reconocer que Jehová es. Lo que ahora soy, lo que ahora tengo, es Dios. No ha sido la suerte, no ha sido la chispa, no ha sido la leche, no ha sido... No, es Dios. ¿Se acuerda usted en Juan, por ejemplo, 21:7, cuando aquellos tuvieron una pesca milagrosa, Juan dijo, es el Señor, es el Señor. Había habido una pesca milagrosa, toda la noche habían trabajado y nada habían pescado, pero dice el Señor, echen la red a la derecha y van a hallar, y hallaron. En una reunión puede haber diferencia de algo, ¿verdad? En inversión, convertidos, bautizados, restaurados, pero pueda que el hombre se robe la gloria a Dios, ¿verdad? Por ejemplo, en Daniel 4:29 dice que 31 Nabucodonosor se robó la gloria a Dios. No dijo él, es Dios, no. Se paseaba en el palacio real de Babilonia, dijo él, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa de mi majestad, con la fuerza de mi poder, pero todo se lo acreditaba a él. Pero cuando el hombre reacciona, hermano, tiene una reacción y dice, no, no soy yo. Le voy a mostrar. Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Miraba yo a este personaje. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, porque cuando dice reconocer que Jehová es, ¿qué le voy a pagar yo a él? Porque en verdad es él. No puedo pagar. Lo que debo hacer es hacer memoria de él. Y cuando el hombre hace memoria de él, en el tiempo actual, bueno, voy y hago memoria del Señor, porque hubo quien, como el que escribió ese himno que dijo, hubo quien por mis culpas muriera en la cruz, aunque indigno y vil como soy. Pero oiga el capítulo 7 del segundo libro de Samuel, verso 18. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová. Yo he mencionado esta frase es repetitiva aquí, pero oigan, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco eso, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra conforme a tu corazón, haciéndola saber a tu siervo. David, ¿sabe usted la historia de David? Un día me quedé a escribir algo de la historia. Me ha gustado a veces escribir las historias, escribir la historia de Jeremías, de Daniel, la historia de David y otros profetas. ¿En qué consistió el éxito de cada uno de ellos? Por ejemplo, a David le he colocado yo y le he titulado, por ejemplo, el proceso. El tema en David sería el proceso de un ungido. David dice que según mira usted en el verso acá, desde el verso 26, presentó Samuel 7 hijos y a ninguno eligió. Samuel pregunta, ¿son estos todos tus hijos? No, dijo, todavía falta el menor, como que era insignificante David. Pero anda a traerlo porque no nos vamos a sentar si no viene. Dice que cuando llegó, en los historiadores hay mucha especulación en la edad de David. Algunos
dicen que de 12 años ungió a David. Otros mencionan que de 13 a 14, otros 15, 16. Y nos quedamos a especular qué edad era la de David. Pero si dejamos los años, la verdad que David era un joven, muy tierno de edad, pero lo llama, dice, ahí está. Y cuando David llegó, Dios le dice, úngelo porque él es. David es ungido rey de Israel. Para ser ungido alguien, el proceso de un ungido, pudiera mencionarle que el proceso de un ungido son 3. Legalmente, por ejemplo, se piensa según la palabra de Dios. Un día en Números 27, Moisés le dijo a Dios, Señor, yo me voy, pero que el pueblo no se vaya a quedar sin ovejas, que no va a ser como un rebaño de ovejas sin pastor. Dios le dice, llama a Josué y úngelo. Lo vas a colocar delante de la congregación y en presencia de la congregación vas a poner de tu espíritu. La palabra hebrea cuando dice vas a poner de tu espíritu, dice vas a colocar de tu dignidad sobre él. Llamaron a José, reunieron a la congregación, Moisés coloca a aquel, Josué, y le dice, Dios eligió a Josué. Porque pudiera ser, hermano, de que cuando hay un proceso de un ungido, yo me quedaba a ver a David. David, sus hermanos, los 3 hermanos que iban a la guerra, eran grandotes, pero miedosos. David era alguien que llenaba la satisfacción de Dios. No era el talle del pueblo que pueda llegar, porque hay quienes le puedan estar ni planta de ministro tiene. No, que no tenga planta, pero que realmente sea un ministro, porque puede ser que tenga la planta y no hay nada de ministro de Dios en él. Eso ya es otra pena, fíjate, hermano. Pero cuando aquel tiene la unción de Dios, no importa aunque le digan, no, ni planta de ministro tiene, no importa. David viene a ser ungido David, y estaba viendo cómo Dios le hace ver acá a David, porque le da 3 promesas. En el verso 16, por ejemplo, le habló del reino, le habló del trono, le habló de su casa. 3 promesas le hizo Dios. En la Biblia va a encontrar usted, por ejemplo, algunos mencionan del adulterio de David, pero en la Biblia hay pactos. Están los pactos de Dios, el pacto mosaico, el pacto abrahámico, el pacto davídico, el nuevo pacto. Bueno, empezar a seleccionar los pactos, cómo funciona cada pacto. El pacto mosaico era condicional, el pacto davídico es incondicional. Hay que ser diferente, no nomás mirar y dice, sí, perdonó a David, hizo David, sí, pero a ver en qué pacto estamos. Y los pactos hay pactos condicionales y hay pactos incondicionales. Y el pacto davídico es un pacto incondicional. Por eso que el hombre, por ejemplo, como un adúltero, debió haber muerto. ¿Pero por qué no murió? Natán le dijo también, Dios ya ha remitido tu pecado, porque era un pacto incondicional. Es una gran historia estudiar los pactos y es una maravilla entenderlo. Pero mire acá, David era un pastor de ovejas. Pero en verdad, cuando me quedo a pensar acá, pienso en la historia de los hombres de Dios. David, es cierto que lo ungieron de jovencito, pero tuvo que empezar a huir, vivir entre las rocas, entre las peñas, y luego se convierte en gran rey de Israel.
Moisés estuvo 40 años desde su nacimiento criado ahí en el Palacio Real, sin duda mejores maestros, mejores catedráticos, mejores universidades, pero estos 40 años de profesional no me sirven, dijo Dios, ve al desierto, 40 años a pastar ovejas. Cuando ya había apacentado 40 años, venía de regreso para que pudiera apacentar al pueblo de Dios, porque a veces, hermano, alguien quiere ser alguien que apacienta las ovejas, pero a veces se viene a ver que no tiene las virtudes necesarias, a veces realmente no puede ni regalarle pericia, armonía, bendición al pueblo y quisiera, pero Dios mira en verdad y no es apto para ello. Pero cuando vemos acá, David se da cuenta que llenó el corazón de Dios. Cuando él entiende lo que Dios tenía para él, el hombre entra ante Dios, dice, se puso delante de Dios y dijo él: Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa? Pero se llama reconocer. Y uno se da cuenta, hermano, uno se da cuenta que hay hombres en la obra como en la Biblia, y hubieron hombres profesionales. Pablo, por ejemplo, si mira usted Filipenses 3, dice que él era fariseo de fariseo, hijo de fariseo, y tenía instruido a los pies de Gamaliel, el mejor maestro de Israel. ¿Y quién era Pablo? Pero dijo él cuando lo llamó el Señor: cuántas cosas eran para mí ganancia. Graduado, doctorados, las he estimado como pérdidas por ganar a Cristo. No es eso me hace ganar a Cristo. Pero miran acá, ganarme el favor del Señor, que Él esté a mi lado, a mi bien. David dijo: ¿quién soy yo? Y uno viene a entender realmente la 1 Corintios 1, desde el verso 20 al 26, si usted lee, dice que lo vil y lo menospreciado, lo que no es para deshacer lo que es. ¿Quién era yo? En verdad vengo y me doy cuenta que lo vil, lo que era inservible, pero ¿para qué? En el Salmo 113 empieza usted a ver desde el verso 8, 9, dice que ¿quién como Jehová, que se sienta a las alturas y mira la tierra? Él levanta del polvo al pobre y del muladar alza al menesteroso. Y está el hombre y la mujer en un pedestal tan alto, pero ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que esté tan alto en ese pedestal, estando hasta allá abajo? Reconoced que Jehová es Dios. Yo miraba acá, Génesis estaba viendo acá, démosle un vistazo. Mire lo que dice el libro del Génesis 35. Por eso vienen las acciones de gracias, hay una reunión, hay conferencia. No es por gusto, hermano, que se vaya a hacer Algunos piensan, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hemos oído esas expresiones. La otra dijeron los hermanos: vamos a hacer una sala nueva. Pero dijo alguien: Dios no mandó a hacer salas, a predicar mandó Él, no a hacer salas. Viajamos una ocasión a partes mexicanas y iba con nosotros un hermano que Dios lo ha bendecido. La sala era de madera y ya como de la primera regla para abajo, podrido. Había que acomodarse bien uno porque estaban las sillitas de madera. Si usted no era quieto de aquellos quietecitos, cualquier lado lo majaba. Y había que ver cómo se levantaba por los clavitos resaltados, desgarraba los pantalones. Y era tan penoso el lugar. Dijo el hermano: pregúntele, dijo, ¿qué necesidad tienen en la obra? A ver qué hacemos por esta sala. Llamamos a los ancianos y los ancianos dijeron: hermanos, ¿qué pensamiento tienen por el momento en la obra del Señor? ¿Hay algunos planes por el bien de la obra? No, hermano, dijo, por el momento estamos bien, no tenemos ningún pensamiento. ¿No tienen nada? No, hermano. Pero al menos fuimos a la casa del hermano, los amueblamos. Malaya, decía yo, un millón. El piso, pinturas,
losas, excelente. Y me quedé pensando en David. David, dijo él, yo moro en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas, no es posible. No le voy a dar sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, ni al lecho de mi estrado voy a subir hasta que haya lugar para el testimonio de Dios. ¿Cuánto tiempo durmió David en la tierra, en el piso, en el suelo, en el petate y yo no sé qué usó? Para poder realmente pensar en la construcción del templo de Dios. Pero eso lo reconoce que es Dios, solo Dios. Me ha bendecido Dios, me ha bendecido Dios. Dios me ha bendecido, debo hacerlo. El hermano dijo, realmente están muertos en pensamiento, dijo, hizo un cierto dinero, dijo, pero de todas maneras Dios ya puso en mi corazón que les voy a dejar y les dejo este dinero a ver qué hacen ustedes. Pero oiga, Génesis 35, 2, 3. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré ahí altar al Dios, oiga bien, que me respondió el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Nos vamos a despojar de todo lo que desagrada a Dios. Nos vamos a despojar de todo ello. Y le vamos a hacer un altar. ¿Por qué? Un altar, le voy a levantar un altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia. En el himnario tenemos un himno, ¿verdad?, que dice: estando yo en angustia oí la voz de Dios que me decía: clámame y te responderé. Hay momentos, hermano, que uno llega en tiempos angustiosos. Yo pude ver morir a un hermano a la par de mí. Fueron dos, uno murió al instante, el otro murió días después porque el vehículo donde iba no se fue al abismo. Se fue un colaborador y un evangelista, pero el hombre ya no hablaba, pero en sus momentos de agonía estrechaba, como que no quería irse. Nadie se quiere ir. Y aún la historia de un predicador que, metidos en una selva, le tocó predicar juntamente con el grupo que iba, pero el hombre decía: señores, si Cristo viene hoy, la muerte para nosotros es ganancia, pero usted no tiene... Pero hablaba de la muerte enérgicamente, es ganancia la muerte. Y de regreso, en manos de malhechores y algunos cuchillos y pistolas, y a él le tocó una mentada arma llamada K-40 y no sé cuánto, pero a él le tocó uno de esos. Y el jovenazo decía: ¿qué hacemos, hermano? ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Entregar lo que tenemos? No ponerme yo. Pero hay un momento de angustia. Allá decía él que la muerte venga es ganar, pero llega el momento en que no quiere morir. Pero uno reconoce que es Dios que va. El Salmo 91, por eso 14: con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré y le mostraré mi salvación. Y uno mira cómo Dios libra, hermano, cómo libra Dios. ¿Cuántas veces lo ha librado el Señor de la angustia a usted? De lágrimas, de las penas de la vida. ¿Cuántas veces? Pero muchas veces dice, tal vez si es el médico, la otra miré yo a una familia que el médico le logró dar la medicina porque salió bien la operación y llevaban por allá, van con unos
chompipones ahí. ¿Y a dónde van? Es que van a ir a la gracia al médico, porque el médico, sí, acertó el médico. El médico, no solo que ya le cobró tanto y todavía ya jale un chompipe, fíjese, hermano. Cualquier, si es el abogado, si es el médico, si es, va uno y dice gracias a Olica, abogado, arquitecto, pero ya pagó. Ellos no hacen un trabajo de gratis. Pero ahora cuando uno viene a pensar en la palabra, ¿quién? Yo digo que el médico es un auxiliar de Dios, pero ha estado conmigo en la angustia. Y yo digo, Señor, gracias, eres tú. Gracias, Señor. Y cuando el hombre reconoce que es Dios, no pasa inadvertido y dice, le voy a hacer un altar a Dios. No tiene la capacidad suficiente para hacer un movimiento de 1, 2 días, 3 días. Allá apareció una hermana y dijo, quiero mi conferencia en acción de gracias a Dios. Una conferencia quería ella solo, y juntar el pueblo del Señor por el área de donde es su servidor. Hay una asamblea que tiene más de, yo creo que 900 tienen comunión, abajito hay otra de 700 en comunión, y las asambleas no son pequeñas. Y decía, yo quiero una conferencia en acción de gracias a Dios. Se tuvo que buscar el medio para que no se diga que la conferencia de la hermana, porque no encaja en la conferencia, ya tiene que ser del pueblo. Pero ella decía, quiero una conferencia. Había visto maravillas, y entonces cuando alguien mira acá en la palabra, hay una acción. La magnitud no va a ser la misma, pero el hombre y la mujer tienen aquel reconocimiento. Dios ha estado conmigo en el tiempo de mi angustia, como dice el texto, y ha andado conmigo, no he estado solo. Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, por los ríos no te anegarán, y en el fuego ni la llama arderá en ti. Y es Dios el que ha estado conmigo. La magnitud de reconocimiento no va a ser la misma. Pero oiga, voy a leerle este último verso, segundo libro de Crónicas 32, porque hay muchos como aquí, como Jacob, y hay muchos como este texto que le voy a leer. Segundo libro de Crónicas, mire lo que dice acá en el segundo libro de Crónicas 32, el capítulo, y el verso 27 dice, y tuvo Ezequías riquezas y gloria. Dice el verso 24, 32, 24, en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Yo miraba acá la vida de este Ezequías, como le decía, hay muchos como Jacob y hay muchos como Ezequías que en su momento les entra aquello y dice, hay quienes que no hacen una reunión porque ni ayudar ni regalar nada ni al pobre ni a la viuda ni nada, porque a veces dicen lo que yo tengo, ¿verdad? Mire para acá, me ha costado. Si quiere celeste, que le cueste. Ezequías, Dios le había hecho un bien, pero no le correspondió a Dios. No le correspondió a Dios. Pero cuando a alguien le corresponde a Dios, le dice, gracias, Señor. Gracias. Gracias, hermanos. Una acción de gracias es el reconocimiento que viene y se le da a Dios. Usted hará un autoexamen en su vida, hará una evaluación en la vida y dirá,
¿qué beneficios ha recibido de Dios? Y el que ha recibido un beneficio de Dios, dice, ¿qué le voy a pagar a Dios? ¿Qué le voy a pagar a Dios? Trata de ver cómo corresponderle a Dios en algo. Es verdad que Él no viene y se come un ganado, se come $54,000, no, lo comemos entre todos, pero hay una acción donde se eleva una alabanza y se dice, es Dios, es el Señor que ha hecho grandes maravillas y es digno de ser alabado. Hermanos, mientras estamos sobre la tierra, seamos agradecidos y no olvidemos los beneficios, los favores que hemos recibido del Señor mientras estamos sobre la tierra. Que Él nos ayude a comprender su palabra, las que Él nos ha hecho ver, que Él las bendiga en cada corazón. $121.